Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico. En esta entrega contamos nueva vez con la presencia de la distinguida jurista dominicana Carolina Blanco H., especialista en propiedad intelectual y derecho de la Internet. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Patria hermosa siempre será. Hoy es el mejor momento para desvelezar el escudo nacional, los relieves y el nombre del Congreso Nacional. Estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. No puede estar condicionado, que hay muchas formas, hay muchas maneras de defender la patria. Y si tú no defiendes y respetas tus símbolos, entra en cuestionamiento tu actitud como buen patriota. Todos los dominicanos estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. El valor que tiene para la República Dominicana y debe tener para todos los dominicanos y las dominicanas este centro de la democracia que lo constituye el Congreso Nacional. Nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses de la patria. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Saludos amigos de Principalmente. Hace unos meses tuvimos por aquí en Principalmente una destacada joven profesional del derecho, graduada en una de las más prestigiosas universidades de Inglaterra, en una rama del derecho no tradicional,
el derecho al Internet y otras especialidades. En esa oportunidad pudimos abordar varios temas, pero la hora resultó insuficiente y nos quedaron pendientes temas importantísimos, como por ejemplo derecho de la propiedad intelectual, que también ella maneja y es especialista en eso, pero además tiene la responsabilidad de dirigir en el Instituto iGlobal un departamento que tiene precisamente que ver con derecho de la propiedad intelectual. Incluso dirige un anuario que ya se ha producido de manera sistemática en 2 oportunidades. Es un libro que recoge las más importantes intervenciones de personas de gran renombre y sobre todo que son especialistas en la materia y que ahora se ha convertido en una especie de referente para los abogados que ejercen la materia de propiedad intelectual. Pero además de esas responsabilidades, la persona que le vamos a presentar a ustedes nueva vez es profesora universitaria, es decir, también está desarrollando una labor académica de enseñanza. Pues tenemos el honor nueva vez de presentarles a ustedes a la doctora Carolina Blanco H., que tal y como lo hicimos en aquella oportunidad, la emplazamos a que debido a que quedaron temas pendientes, ella tenía que venir nueva vez principalmente. Aquí la tenemos de nuevo. Carolina, un placer. Para mí siempre es un placer estar entre ustedes principalmente. Mire, vamos a arrancar precisamente por la responsabilidad que usted tiene y sobre todo lo bien que ha caído en la comunidad jurídica nacional el anuario que usted tiene como responsabilidad producir en el Instituto iGlobal y que se está constituyendo en una especie de referente para los abogados que ejercen la materia de propiedad intelectual. ¿En qué consiste y qué impacto usted siente ha tenido en la comunidad jurídica la producción de este anuario? Bien, el anuario, como se dijo, es una compilación de artículos de opinión jurídica, sentencias que sean de índole tanto de la propiedad industrial como derecho de autor, y recoge también noticias novedosas que se hayan discutido en el país o tengan alguna incidencia internacional con relación a la República Dominicana. El anuario surge de la idea de dónde vamos, a dónde nos dirigimos si queremos saber de la propiedad intelectual a nivel nacional. Como no teníamos una revista especializada, quisimos hacer una que se produjera periódicamente y por eso surge el anuario. Tenemos tanto autores internacionales colaborando con nosotros a raíz de que es una publicación que hemos logrado llevar a otras latitudes. Este año la Universidad de Oxford la tiene en su biblioteca, la Universidad de la UNAM en México también la tiene, y así hemos decidido llevarla también a Colombia, a España, en la Complutense, porque tenemos colaboradores también internacionales como es el doctor Pedro de Miguel Asensio, que es muy conocido no solamente por sus dotes de propiedad intelectual, sino por derecho internacional privado. Y bueno, el anuario realmente, como bien lo dijo, es su 2º año. Estamos recientemente celebrando esa publicación y queremos seguir creciendo en que tenga difusión a nivel internacional para que se sepa de que en la República Dominicana también se estudia la materia. Tenemos personas que emiten opiniones interesantísimas, hay casos de estudio que también pueden servir para estudiar la región, porque no lo hay en el Caribe. Y con ello quisimos ponernos en el mapa del debate del tema de propiedad intelectual. Me pareció muy interesante viendo el anuario, y creo que los dos, hay alguna aportación de Edwin Espinal Hernández, sí, claro, que hace un magnífico revisión, digamos, de la jurisprudencia nacional, y eso permite, bueno, quizás los que no estamos involucrados en ese tema, también ir a lo más relevante sobre esa área especializada, que es la de la propiedad intelectual. Yo quería hacerle otra pregunta en ese mismo sentido, en el ánimo, ¿no?, de lo que es la orientación de este programa, que llega al gran público y quiere conocer, en términos sencillos,
¿Cuál es la importancia de eso que se llama la propiedad intelectual? Quizá usted pudiera hacer de profesora, ¿cómo es? Y hacernos una pequeña introducción de por qué rol tan importante es que tiene hoy en el mundo ese aspecto, esa área de la propiedad intelectual. Es una muy buena pregunta, porque muchas veces decimos, ¿y por qué protegemos las ideas? Bueno, no las ideas, no, la producción de las ideas. Aparte de que se debe al desarrollo económico y social de un país, la propiedad intelectual ayuda a que los países, a través de la innovación, obtengan riquezas y no sigan viviendo de commodities como lo hacemos nosotros, países de agricultura. Permite que se desarrollen tecnologías y uno pueda avanzar en el desarrollo. Obviamente la propiedad intelectual también es un registro de la cultura. Se protege la cultura de los países, se va forjando la cultura de los países. Eso es un registro. Y bien se tome de ejemplo el hecho de que en el sistema de patentes, cuando Stradivarius hizo aquel violín, lo guardó muy bien ese secreto. Y realmente es el mejor violín, si se quiere, la mejor producción de violín, pero es muy limitada. Y como es tan limitada, es muy costosa. Y ese señor se llevó ese secreto a la tumba. Y realmente nadie ha podido replicar ese tipo de violín. Como el sistema de patentes está hecho para que se divulgue esa información, entonces le otorga al autor o al inventor, vamos a hablar en este caso de patentes, un derecho de monopolio, si se quiere, un derecho exclusivo, oponible a terceros, para poder explotar ese descubrimiento, con la garantía de que a mí me quede ese registro para que la humanidad se pueda seguir beneficiando y la sociedad pueda seguir disfrutando de aquellas invenciones. Entonces, más o menos así, con ese ejemplo, creo que podemos entender la perspectiva de por qué la propiedad intelectual protege las obras y las creaciones de los autores. Y obviamente yo creo que tiene un rol importantísimo, no solamente en nosotros, con la música, el merengue, también tiene una función de divulgación del autor, de la paternidad de su obra. Los autores y los artistas muchas veces no es por el tema económico que lo hacen. Sí, claro, tiene una gran importancia, pero hay un derecho, un vínculo que le llamamos derechos morales, que ese vínculo que tiene el autor con su obra permite que se reconozca a esa persona, se le dé el honor y la reputación por esa obra, y también es un valor importante. Así que no sé si con eso puedo más o menos aclarar el valor importante de la propiedad intelectual. Doctora, una pregunta que se me ocurre a partir de su intervención anterior es, dada la novedad de esta rama del derecho en la cual usted tiene su doctorado, que es el derecho de la Internet, se me ocurre preguntarle cuáles son los retos que usted entiende que tiene el derecho dominicano de cara al desarrollo de esa área del derecho en la cual usted ha incursionado y ha entrado por la puerta grande, ¿verdad? Con una tesis doctoral. Muchas gracias. Realmente el reto no es solamente de la República Dominicana. Obviamente la República Dominicana tiene retos importantes porque los países con más inversión, con más dinero, más capital, son aquellos países que pueden invertir en tecnologías para poder descubrir estos crímenes o prevenir aquellos que se están incurriendo. Y realmente no solamente el reto es nuestro. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido muchísimos problemas internos con el desarrollo de los cibercrímenes, y creo que es una batalla que tenemos que ya la hemos perdido de lleno. La ciberbatalla ya se perdió, y no es por ser pesimista ni derrotista, pero es el hecho de que jóvenes de 12 años pueden penetrar sistemas de seguridad donde personas tienen muchos años estudiando y tienen años también haciendo defensas cibernéticas, y estos jóvenes, como a manera de juego, pueden penetrarlas y burlarse de esa tecnología. Y realmente es algo que es generacional. No quiero decir con esto que aquellas personas no tengan la capacidad, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero es algo que los jóvenes están viviendo hoy en día, que se llaman millennials. Crecen en esa generación y para ellos es algo muy natural. Para nosotros hemos tenido que aprender sobre la marcha, y es algo que no es tan natural como para ellos, me doy a entender. Entonces realmente ellos se van inventando la manera de hacer estas infracciones, y las personas que van, bueno, del otro lado,
van detrás de ellos, ¿me doy a entender? Sí. O sea que en realidad... Basta ver a los niños o a los sobrinos de uno. Exactamente. Que nacen con esa tecnología y están como peces en el agua, ¿no? Exactamente, las autoridades van detrás de los criminales, en este caso, en todo el sentido de la palabra. Ellos van desarrollando esa tecnología y las autoridades luego lo siguen para tapar esos hoyos o esos huecos que se llaman en la seguridad, diciendo, bueno, ahí teníamos una falta, pero no la sabíamos, porque estas cosas son desconocidas. Los criminales, como es algo muy lucrativo, tienen una motivación económica. Antes, en los años 70, era una motivación más de activismo político. Ahora no, ahora se ha demostrado que es muy lucrativo y realmente es un negocio que deja muchos beneficios y obviamente que lo van a seguir haciendo. Mire, hemos tocado de soslayo ese tema, pero mire, profesora, es sumamente interesante. Y ahora que usted toque el asunto de la cibercriminalidad y sobre todo lo más interesante, el aspecto que tiene que ver con la propiedad intelectual, y aquí viene el derecho de autor, el derecho que es legítimamente protegido, pero eso está siendo seriamente cuestionado. Yo acabo de leer una obra que se llama La sociedad del costo marginal cero, que escribió un eminente economista norteamericano que se llama Jeremy Rinsky. Él ahí habla de una sociedad donde se crea un procomún colaborativo. Y él dice que esa sociedad, ese nuevo orden económico está asignado precisamente por la revolución tecnológica que en cierta medida lo representa el Internet de las cosas, en la que usted es un especialista. Ahora bien, ¿qué él dice? Bueno, que estamos, ciertamente, esta revolución tecnológica y el Internet de las cosas está llevando a la humanidad a nuevos estadios de relacionamiento. Es decir, él dice, por ejemplo, la industria discográfica ha sufrido un gran golpe en términos de lo que son los beneficios económicos. Ya, por ejemplo, no es negocio producir CD ni DVD, porque usted entra a Internet, busca una memoria y puede grabar miles de canciones en esa memoria. Antes, para usted obtener esas canciones, tenía que gastar mucho dinero. Solamente para usted comprar un CD debía disponer de unos 19 o 20 dólares. Hoy ya eso no es necesario. Entonces, usted lo adquiere libremente en el Internet sin gastar un solo centavo. Entonces, ya ahí casi a un costo cero, usted tiene todas esas canciones, 1000 canciones. ¿Qué le cuesta? Lo que le cuesta la memoria, el memory stick, que puede ser $3. Entonces, si usted lo compara con lo que antes usted tenía que invertir para tener esas canciones, prácticamente es nulo el valor. Y eso dice él que se va a ir manifestando en diferentes áreas y ya se está manifestando en otras áreas. Entonces, siendo así, y él dice que ya hay software libres en Internet, de acceso libre, que no hay que pagar derecho de autor para entrar, y así dice él que se irá produciendo ese cambio, que será un cambio, ¿verdad?, lento, porque indudablemente que entra en disputa con el sistema que rige las relaciones económicas, que es el sistema capitalista, que es el sistema de la propiedad, que es lo mismo que, por ejemplo, yo me invento cualquier tipo de cuestión y por ser el creador de ese invento soy el propietario, y ahí viene el derecho de patente, el derecho de autor, y hay que pagarme. Pero la gente no tiene el libre acceso a ese invento si no paga determinada cuota. Entonces, por consiguiente, yo me voy a enriquecer de manera unilateral. Y que coincide con el ejemplo que usted puso del productor del violín, que no se pudo beneficiar toda la humanidad porque lo hizo de tal manera que nadie pudo copiarlo. Entonces, siendo así, ¿cuáles son los retos ante lo que se está produciendo con la revolución tecnológica para la protección del derecho de propiedad intelectual, para que, como poco a poco
lo que se va produciendo, esta revolución tecnológica y este procomún colaborativo que plantea Jeremy Rifkin en sus libros, que dice, por ejemplo, que a veces se produce una canción, se sube a la internet, pero otro autor modifica esa canción, incluso la puede perfeccionar esa canción, y entonces ya ahí está entrando en colaboración. En fin, ¿qué usted vislumbra en el futuro que se va a producir con el derecho de propiedad de autor en lo que avanza esta revolución tecnológica? Sí, una palabra me viene a la mente. Cuando hablamos de disco compacto, CDs, a mí me viene Napster. Fue el programa que desbarató esa economía o las discografías, realmente. ¿Qué hizo Napster? Era un programa donde había una colaboración peer-to-peer que se llama, que es compañero a compañero, haciendo una traducción literal, y las personas suben a la red canciones que tienen en su poder. Entonces se creaba como un folder, literalmente, donde venían estas canciones y cualquier persona que era usuario las podía bajar. Eso era piratería. Pero este señor hizo que esa industria desapareciera. ¿Qué pasó como respuesta? Bueno, muchos años después, viene iTunes y pone las canciones a $1, donde muchos prefieren, antes de delinquir o meterse en páginas donde hay virus, donde usted está vulnerable, pagar ese $1 por esa canción. Otra respuesta es plataformas como Spotify, una plataforma digital que te permite como usuario, si quiere pagar una membresía, se libera de anuncios, pero le permite escuchar canciones de manera gratuita. O sea, mi respuesta viene siendo que la propiedad intelectual y los sistemas deben adaptarse a las épocas. Yo creo definitivamente en la propiedad intelectual. De hecho, si no la protegemos, entonces nadie va a tener el interés de divulgar quizás sus obras por el mero hecho de que quiere tener ganancias económicas. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a las épocas, no vamos a obtener esos frutos que queremos. Y realmente con eso de Spotify, por ejemplo, está también Netflix de las películas, sí, que es una gran respuesta. Y una vez tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre la piratería dominicana y donde hacía esa inquietud que usted menciona de qué va a pasar, o sea, con los métodos de nosotros poder agarrar a estos piratas y tener y desbaratar toda la discografía que hacen de manera ilícita. Realmente eso yo lo veo que no se puede de esa forma. Yo entiendo que nosotros debemos tener una alianza con aquellas personas que de manera u otra, nosotros lo llamamos padres de familia y lo vemos que es un problema social, y antes de pensar en estas personas que pueden quizá delinquir, venden esa película, con eso no lo defiendo, pero es un problema social para el gobierno. Pienso que con ellos debería la industria cinematográfica dominicana, por ejemplo, venderle las películas a ellos directamente original, de una cierta forma un precio más asequible, para que ellos puedan llegar a acceso a ciudades remotas donde no hay CD, donde no hay, cines, o donde no existe quizá la posibilidad de esta persona de tener acceso a la película con buena calidad. Entonces, no lo veamos como vamos a incurrir, porque realmente para el Estado es costoso. Es costoso tener que estar detrás de estas personas y encontrando evidencias para poder llevarlo al juicio y entonces acusar. Alguna vez no es tan fácil digitalmente acusar quién es el culpable de que sube estas canciones. Entonces, lo que hay que hacer es pensarlo de otra forma, salirnos de ese sistema y decir, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que estas respuestas, estos softwares, Netflix, Spotify, son realmente la solución. Y creo que realmente han sido exitosos hasta ahora. No, y como usted dice, realmente son económicas. Por ejemplo, en Netflix usted puede ver toda una serie de películas y creo que lo que se paga mensualmente son $7, igual que Spotify. Usted puede escuchar el artista de su preferencia y las canciones que usted quiera con $6. Obviamente gratis uno pasa mucho trabajo, porque ellos le ponen las canciones y le ponen anuncios, cosas que es lo que yo lo tengo gratis. Sí.
Yo, escuchándola sobre la importancia de que haya protección por parte del derecho a estas obras del intelecto, de creación y de los grandes aportes que eso significa para la humanidad y cómo no sería incentivar esa creatividad o esas innovaciones, el hecho de no protegerlo. Me viene a la mente también que hay una gran tensión, un tema ético también importante, cuando uno se traslada en el mundo de las patentes, por ejemplo, de las medicinas. Recientemente yo leía de una compañía que compró una patente de una medicina y el precio pasó en una semana de $15 a 600 algo, no recuerdo los datos. Hasta Clinton la criticó, la señora bueno. Clinton. Entonces, eso, por ejemplo, es una muestra de cómo a veces la simple aplicación de las reglas del capitalismo, yo tengo un bien escaso, también plantea un serio cuestionamiento desde el punto de vista, digamos, de los intereses generales. Porque estamos hablando de medicina, por ejemplo. Por eso la OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene mecanismos para lograr que esas cosas no pasen. A nivel de los tratados ADPICS, en inglés TRIPS Agreements, ellos tienen una sección donde hablan de países en vías de desarrollo que puedan obtener esos medicamentos genéricos y llevarlo a un acceso. Claro que esto siempre está en debate. Las casas farmacéuticas nunca quieren divulgar y su razonamiento también es muy lógico. Ellos dicen que no siempre en las miles de investigaciones que hacen sale un medicamento exitoso. Invierten muchísimos millones en tratar de descubrir la medicina, la panacea. Y realmente no todas le salen de esa forma. Y creo que por eso existe un límite de tiempo, 20 años. Y realmente es el mecanismo que tiene el derecho de decir, tú puedes disfrutar y recuperar de esa inversión, pero hasta 20 años. Después de 20 años, eso es libre para la sociedad y lo puede utilizar como quiera. Y eso abarata costos, no solamente en la medicina. Bueno, en la medicina también lo vemos. Por ejemplo, las impresiones 3D. Las máquinas de impresión 3D, ahora vemos un auge grandísimo. Y no es simplemente porque la patente venció. La patente venció y ya todo el mundo está haciendo sus máquinas 3D. Entonces, cuando vence esa patente, ya las personas la perfeccionan, como lo mencionamos ahorita. Y ahora se está viendo hasta impresiones de prótesis, impresiones de órganos. O sea, que tiene que ver en la medicina también. O sea, que yo creo que el sistema en ese sentido tiene esa perspectiva y dice, no lo puedo dar por más de 20 años. O sea, que ahí yo creo que hay un balance entre el bien común y el bien individual, porque muchas veces se debate por qué tengo que beneficiar el bien individual, el monopolio a esta compañía, si esa medicina la necesitan muchas personas. Y entiendo los dos objetivos, pero si el sistema debe funcionar, tenemos que permitir que estos derechos exclusivos funcionen para que estas compañías tengan el incentivo de seguir creando, de seguir innovando. Cuando usted mencionaba de que alguien entra y hace y perfecciona la canción, y me vino a la mente y dije, bueno, sí, una de las teorías de la propiedad intelectual, o uno de los principios de la propiedad intelectual, es permitir que las creaciones continúen, seguir incentivando a la creación, a la obra. Y realmente es cierto que cuando se hace eso se infringe en un delito al plagio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué permitimos? Permitimos que se hagan obras derivadas de un existente. En la propiedad intelectual se necesita que la obra sea original. Si no tiene la originalidad, no puede ser protegible. Entonces, debe ser original, debe ser científica o obra literaria o artística y debe ser divulgada. Y bien ahí vemos otra vez el objetivo de la divulgación, que es lo que se quiere primar. Cuando permitimos estas cosas, de que si usted le pide permiso al autor y hace una obra, de la obra preexistente hace otra, estamos permitiendo que la cultura se desarrolle, pero también estamos respetando los derechos de los autores. Y yo creo que el sistema no es un sistema perfecto, nada lo es, pero es algo que va evolucionando. Y realmente hay muchos temas, por ejemplo, los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas. Ciertamente es un tema que en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha pensado mucho, porque
si bien digo que la originalidad es para la propiedad del derecho de autor realmente, porque la propiedad intelectual se divide en dos, derecho de autor y propiedad industrial. Ya la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya ha dicho que la propiedad intelectual lo engloba todo, tanto industrial como derecho de autor. O sea que por eso yo me refiero siempre a la intelectual. Pero hago la salvedad porque en el derecho de autor es bueno la originalidad, es un requisito. Pero en la propiedad industrial, la novedad es obligatoria. Entonces, por ejemplo, estas comunidades que tienen esas tradiciones de medicinas naturales y de condiciones que encuentran en la naturaleza, bien quieren patentarlas, porque las casas farmacéuticas se aprovechan de estas tribus en muchos de los países y adquieren esos conocimientos, lo aplican a la farmacéutica y luego patentizan, ¿verdad? Pero no son novedosas, porque ya existen. Entonces se ha creado como una especie de problema en realidad con estas comunidades que dicen que le están sustrayendo esa información, se están apropiando de su nobleza. Y realmente es un problema que hay que resolver a nivel internacional. Profesora, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la doctora Carolina Blanco H. Bueno, profesora, este es un tema amplio. Sí, bastante. Este es un tema amplio y sobre todo de mucha actualidad. Es un tema del presente y yo diría que también del futuro, porque el tema de la comunicación, del internet, sin lugar a ningún tipo de dudas, yo creo que la revolución más trascendente que ha producido la humanidad en los últimos tiempos tiene que ver con la revolución tecnológica y sobre todo con la introducción del internet. Entonces, el aspecto de la propiedad industrial. En República Dominicana tenemos dos oficinas. La oficina que tiene que ver con la ONDA, derecho de autor, y la ONAPI, que tiene que ver con la propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia, profesora Carolina? ¿Por qué tenemos que tener dos oficinas y no pudiéramos tener un solo departamento que el ciudadano, que tanto el autor o el productor artístico, el productor industrial, vaya a esa oficina y no haya que disgregarse en dos departamentos del Estado que tienen funciones tan parecidas? Yo opino igual que usted. Realmente todo el mundo dice, es muy revolucionario. Pero yo opino igual. Yo pienso que debe existir una oficina de la propiedad intelectual y punto. Y en ella que englobe el derecho de autor y la propiedad industrial. Obviamente antes, pues, vamos a pensar cómo nace todo esto. El convenio de Berna data del 1886. Realmente el derecho de autor nace, como quien dice, primero. O sea que nosotros teníamos un concepto entonces de que el derecho de autor era una rama, una concepción dualista. Existen dos teorías, monista y dualista. Esa concepción de que el derecho de autor por esa rama englobaba el derecho patrimonial, el derecho moral y el otro, el propio industrial, que nace con las tecnologías, etc. Pero yo entiendo que ya esas dos oficinas pudieran bien unirse por una cuestión muy práctica, fondos. Nosotros obviamente tenemos que ir a la UNAPI y cada vez que queremos constituir una compañía hay que hacer un registro de un nombre comercial. Por lo que el flujo es mucho mayor y tiene más movimiento. En los derechos de autor dejamos a la merced de que cuando un autor escribe una canción,
no hay formalidades en el sentido de que el derecho nace desde el momento en que usted escribe ese poema. No hay un requisito de formalidad y eso lo quitó el Convenio de Berna. El Convenio de Berna dijo no se le puede poner formalidades al derecho de autor. El derecho de autor nace por el simple hecho de que el autor cree su obra. Ahora, el registro es una constancia y una seguridad para que se proteja dicha obra y una constancia de que usted es realmente el padre de esa obra. De lo contrario, uno debe probarlo, pero con un registro ya uno tiene esa seguridad. Entonces, se ha quedado así porque el derecho de autor se entiende como algo más cultural y depende del Ministerio de Cultura. Y la propiedad industrial pues se entiende que venía más del Ministerio de Industria y Comercio por el mismo hecho de las innovaciones y la tecnología y el índole en el comercio. Pero yo entiendo que ya nosotros, con estas definiciones recientes de la OMPI, que no hacen más de 10 años, pudiéramos mezclar esas dos cosas y tener una sola oficina donde quizás pudieran tener varios edificios, como lo tienen así, algunas veces la patente por un lado y el comercial por otro, pero pudiéramos tener el derecho de autor ahí, incluso facilitaría mucho los registros. Una sola dirección con varios departamentos. Exactamente, una sola dirección con varios departamentos y con el espacio físico que necesita la onda, porque realmente nosotros... hay dos requisitos, el depósito legal y el registro. Cuando se hace, uno debe llevar la obra a la oficina y ellos se quedan con esa obra, esa constancia, y luego le dan su certificado, ¿verdad?, del registro. Y es obvio, se necesita un espacio físico con holgados archivos para uno poder tener esas obras allá. Y realmente creo que facilitaría muchísimo, no solamente al autor, al creador, de dirigirse a una sola oficina y resolver, porque hay muchas cosas también que tienen de índole marcario, índole de derecho de autor. Yo creo que eso beneficiaría muchísimo a que al autor proteja su obra en los dos índoles, sin tener que moverse físicamente a otro lugar. Simplemente va a esa oficina, registra su nombre comercial, registra su logo y quizá también puede registrar el eslogan o la canción comercial, lo que se entienda. Pero realmente los derechos de autor algunas veces emergen, no solamente el marcario, el patente, sino que el derecho de autor también se puede, no es exclusivo, me doy a entender. El marcario también puede ser de derecho de autor, el derecho de autor marcario. Con esto quiero decir, vamos a ver si pongo un ejemplo, porque alguna vez es difícil de entender. Hay diseños industriales, pero los diseños industriales, que son diseños, pueden también estar protegidos por derecho de autor. Las artesanías, el arte en la obra, eso es un simple ejemplo, que pudiera tener la protección doble. Y supongo que con tenerlo bajo una misma oficina, un área, que supongo que la que más produce y la que es la de propiedad industrial, exacto, subsidia efectivamente al área de derecho de autor y los servicios mejoran también. Dice el libro de Alarcón, y de hecho él tiene mucha razón, muchos lo dicen, Fisher también, el profesor de Harvard, con el que tuve oportunidad de tener clases, él siempre dice y critica que el autor en sus principios es pobre. Y cuando hace su obra no sabe que va a ser exitosa. Y la da siempre por paupérrimos precios. Entonces es una persona que vamos a partir de la idea de que no es una persona adinerada o no tiene recursos para hacerlo. Entonces cuando registra la obra, y los registros no son caros, son muy, o sea, realmente entiendo yo que son razonables. Porque hay que entender que hay un proceso administrativo y eso debe costearse. Con el registro, con la Oficina Nacional de la ONAPI, Propiedad Industrial, ahí se envuelven más empresas, o empresas que se van a constituir. Y ya por el simple hecho, uno, un individuo, otro, una empresa, se entiende que el otro puede tener más dinero para costear aquellas cosas. Y los precios así se reflejan. Pero con esto quiero decir que bien esa oficina pudiera costear estos costos mínimos de registro del derecho de autor y mantener esa oficina y los recursos se dirigirían simplemente a esa institución. Y así pudiéramos tener una alianza estratégica. Checar un poco el Estado ahí. Bien, cambiando un poco abruptamente de tema, me gustaría preguntar lo siguiente. Sabemos que uno de los escasos contactos que tenemos con el derecho de la web, de la internet, es el registro de los dominios. Pero un gran problema que existe es cuando
una empresa local, sea de buena fe o de mala fe, se apropia de un nombre de dominio que naturalmente le correspondería a una gran empresa internacional altamente reconocida. Y entonces la pregunta que se impone es, ¿cómo se resuelven este tipo de controversias por la titularidad de los nombres de dominio, sobre todo sabiendo que no es ningún estado el que controla ese registro, sino que es una entidad privada como es el ICANN? Sí, realmente la WIPO, la OMPI, tiene un sistema de resolución de controversias en la web y se hace muy fácil. Se llena un formulario, ellos te piden unos requisitos, usted muestra la página y demuestra el nombre que tiene registrado y ellos resuelven ese sistema. De hecho, se ve diariamente en el listado de cómo la gente quiere apropiarse de la fama y reputación de otros y ellos realmente cancelan esos nombres de dominio. O sea que yo creo que con eso, en el sistema de mediación y resolución de conflictos de la OMPI, se quita ya un gran peso de encima. Y realmente era injusto, porque ahora todo el mundo quiere tener .com, pero el .com se acaba, entonces tenemos .rd o .com.do. Entonces los nombres comerciales también tienen un problema. Bueno, no un problema, la propiedad intelectual es territorial. No porque yo tenga un restaurante que se llame, no sé, cualquier cosa, imagínense, color, dígame un nombre, rojo, restaurante rojo, puede que ese nombre se considere muy genérico, quizá no me lo den, pero si para restaurantes lo consideran bien, bueno, un restaurante que se llame rojo, red o lo que sea, en otro país, en México, puede existir el mismo nombre y puede ser un restaurante. Y que yo tenga una página de internet que se llame Restaurantes Rojo, bueno, puede crear confusión. Pero con esto de las regiones lo vamos resolviendo. Y de hecho, el registro en las marcas sí es importante y es obligatorio. Ya vemos la diferencia entre el derecho de autor y el de marca. Porque realmente la marca uno tiene que registrarla e importa mucho la fecha. A nivel local, por ejemplo, el que registre primero, ese es el nombre. Y si la marca presta confusión para otra cosa, a nivel regional, pues entonces no se le otorga ese nombre, esa marca. Y yo creo que funciona así porque obviamente en el sistema marcario se dota mucho de que la gente no se confunda, de que se distinga ese símbolo o ese nombre en el comercio. Y por eso es que damos esa protección a esos nombres, porque se premia, vamos a decirlo así, la fama de los comercios. Seguimiento, perdón, a la pregunta de Eduardo. Tenemos el registro del dominio, llamémosle así, ¿no? Que es el .com o como sea. Sí. Pero además yo tengo que registrar ese nombre. O sea, tengo... Sí, claro. Sí. Tiene que registrar el nombre y es territorial. Si usted quiere abrir una cadena de restaurantes, a menos que usted te dote ya de la fama, como le pasa a McDonald's. Aquí había un caso muy famoso. Bueno, caso famoso de McDonald's hay en todo, hasta en Sudáfrica. Y es un caso de verdad de estudio universitario. McDonald's en Sudáfrica. Y es que las personas, antes McDonald's no tenía la teoría expansionista de como cadena de franquicia y existía en Estados Unidos, los países angloparlantes, pero en países en vías de desarrollo no existía. Nosotros creo que tuvimos, fue en el 95 la primera cadena, más o menos. Realmente cuando vienen localmente y dicen, bueno, pero es que es territorial, yo registré mi marca, yo tengo mi marca aquí registrada debidamente, tengo mi certificado. Pero claro, si es una marca famosa y ya es mundialmente conocida, se debe probar que dentro del grupo de personas, ¿verdad?, de manera razonable, reconozcan esa marca famosa, entonces es inválida. Porque usted se estaba apropiando de la fama del otro. Más o menos así viene el sistema. Y es interesante cómo ha evolucionado, porque con la globalización, pues todas las marcas ya tienen una manera de llegar, de penetrar en el comercio de los países y de ser conocida a través del internet, obviamente, todas las cadenas, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, todo el mundo lo ve. Cualquier marca que tengan esos deportistas, ya una persona se puede percatar. Entonces ya hay muchas maneras de penetrar en las poblaciones. Y para la ley lo importante es que dentro de esa población se reconozca. Y así es, y que si ha penetrado esa marca a ese sector,
¿verdad? Y yo tenía esa marca registrada y debidamente registrada, si por ejemplo no es una marca famosa, entonces ahí se puede decir que ha infringido en mis derechos. Pero es un tema muchísimo más amplio y requiere muchísimos más datos de explicación. Doctora, una preguntita complementaria, breve. Ajá. Y si hay un conflicto entre uno que tiene la marca y el otro tiene el nombre de dominio, el dominio registrado en ICANN, y hay un conflicto donde el mecanismo de resolución de controversias de la WIPO se la falla a uno y la justicia ordinaria apoya al que tiene registrada la marca. En esos casos, ¿cómo estamos resolviendo esos conflictos? Porque son regímenes diferentes, el de las marcas y el de los nombres. Bueno, el nombre de dominio es el nombre que se otorga a nivel de Internet. Ese nombre con que yo me reconozco en la web y mi página. Pero el nombre de marca es un nombre que yo me reconozco en comercio de un determinado país, de un territorio. Entonces, claro, obviamente si yo tengo un nombre de dominio de una empresa, ya que sea registrada en un país, yo me estoy apropiando de un nombre que realmente no es mío. Yo lo registré en la WIPO y por eso es que surge este sistema de resolución de conflictos, donde usted prueba que realmente si usted tiene un comercio que está funcionando, porque no es tener la marca y tenerla inactiva, eso es otra cosa, la marca debe estar activa, y usted debe usar esa marca. Entonces, si usted demuestra que usted está usando esa marca y que esta persona le está quitando la oportunidad de usted expandirse a la web porque le ha tomado algo que no es suyo, el nombre es suyo y lo ha registrado, entonces la WIPO data por beneficiar al que tiene el registro de marca. Ahora, en cuanto a la jurisdicción, y si no tengo entendido si a nivel de corte se ha decidido eso de dominio, nosotros tenemos la oficina en la Pucamaima que dota del .com.do, pero bien cuando es nombre de dominio, eso se hace a nivel de ICANN WIPO, y ellos son los que más o menos regulan, no a nivel regional, sino porque a nivel regional lo registramos aquí con el .com.do. Yo me refiero cuando ya el nombre de dominio pasa a .com, ahí ellos tienen su mecanismo de comprobar, ¿verdad?, si usted es o no el que debe tener ese nombre. Porque vemos, por ejemplo, louisvuitton.arg, perdón, AR, que es Argentina, louisvuitton.ar. Bueno, si Louis Vuitton es una marca muy conocida y tienen FR, que es Francia, si tienen AR, que es BR, que es Brasil, obviamente, ¿por qué le vamos a dar el AR a esta persona? Eso pasa. Y se ve a cada rato como hay personas que quieren poner Facebook en vez de book, con el BU. Y dice, no, pero es que aunque usted tenga una compañía registrada con Facebook, eso es para confundir al enemigo y llevarlo. Y ahí vienen también lo que son los crímenes de ciberdelitos. Muchas veces estos nombres de dominio se hacen como manera fantasma para infiltrar en los sistemas, en los ordenadores de las personas, ¿verdad? Si usted le da un link, hay un virus malicioso y baja. Entonces creo que ahí hay un filtro que los mecanismos deben seguir funcionando a nivel de web, porque la web hay que limpiarla. Y decían en Inglaterra, el sistema, la comisión del Internet de allá del Parlamento, que el Internet debe ser como el agua. Bueno, en esos países usted abre el grifo y el agua está limpia y puede beberse. Entonces decía así mismo, debemos asegurarnos que el Internet sea como el agua, en el sentido de que ya yo abra esa llave y yo pueda beberla. Entonces es un sistema de filtro. Y yo creo que eso viene siendo la cooperación de todos los estados. En realidad, nosotros no vamos a poder hacer nada si los estados no cooperan entre sí. Y ahí es donde viene la problemática del compartir de esa información. Y sin entrar ya en temas bancarios. Realmente, cuando hablamos de los phishing emails, o sea, son los spams que recibimos a diario, normalmente vienen y escriben de un banco y dicen, señora Ana Blanco, su tarjeta ha sido clonada, por favor verifique sus datos, dele aquí este link. Y mucha gente, por años, atacaban siempre a los jubilados en Inglaterra con la famosa carta del nigeriano. Y era un nigeriano que siempre estaba muriéndose de hambre y pedía ayuda y que por favor y mándeme un dinero que necesito. Y mucha gente creyó y le mandaba dinero. Y ahora hay tantos métodos como que yo me creo un perfil falso en Facebook y me hago pasar por una persona que no soy. Tengo una relación amorosa a distancia con esa persona y le digo, mira, yo quiero ir a verte, mándame el pasaje, el dinero. Eso se ve a diario.
y lo mandan a través de sistemas no bancarios, sino sistemas de transferencia de dinero que quizás no tengan las regulaciones que tienen los bancos. Y ahí engañan a las personas. Entonces nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Concientizar a la población. La población aquí no sabe qué link puedo abrir o qué no, qué enlace puedo abrir o qué no. Realmente nosotros vemos que el acceso a las computadoras cada vez es mayor, el acceso a la red es mayor y nosotros empujamos a que eso se haga así a nivel ya de país y a nivel mundial, porque el Internet es símbolo también de acceso a la información, educación. Pero con esto tiene que venir la responsabilidad de los estados también de decirle a sus ciudadanos, miren, cuando ustedes vean esta situación no la crean. Y se han hecho, estos criminales se han destacado por hacerlo cada vez mejor. Antes, cuando lo hacían en inglés, su inglés no era perfecto, o tenían acentos que no iban, o comas o palabras que no escribían correctamente, y ese tipo de cosas, y la gente se podía percatar. Pero ya no. Ya existen sistemas hasta del mismo Google que te lo traduce, perfeccionando sus códigos de traducción, que te lo hacen de una forma que es difícil saberlo. Copian los logos y lo ponen igual y usted cree que es un banco que le está escribiendo. Por eso los bancos han tenido como política de no enviar nada por correo, a menos que usted pida que las facturas le lleguen, pero no le piden códigos por correo, no le piden que dé sus tarjetas de verificaciones, no le piden que usted ponga los passwords de manera así deliberada en un correo. Pero es un tema bien interesante. Profesora, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a concluir con esta parte, porque esta parte es muy importante y sobre todo educa a la comunidad. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia de la profesora Carolina Blanco H. Bueno, profesora, nosotros no podemos terminar estos últimos 10 minutos que nos quedan del programa sin ya retomar la última parte de su exposición, que tiene que ver con los engaños, las estafas que se dan por Internet. Recientemente vi un relato de alguien que se había creado un perfil falso en Internet
el señor Jon Stewart, por ejemplo, con la foto del individuo. Entonces se presenta en ese perfil como un gran empresario, un tipo multimillonario, un hombre lo máximo que pueda haber en el mundo empresarial, con bienes y cosas, y varias cuestiones que en esa página de internet el individuo llega, por ejemplo, a un restaurante, ve una joven bien puesta, comienza a hablar con esa joven y por ahí le brinda algo a la joven y le deja su tarjeta y le dice, ahí está mi dirección internet, búscame en internet. Cuando la joven entra, efectivamente, en internet, ya no le había puesto mucho caso al individuo la primera vista, pero cuando entró a la página, a su página de internet y ve que este individuo es un hombre lo más millonario que usted se pueda imaginar del mundo, inmediatamente lo llama y entra en una relación amorosa con el individuo, con el Jon Stewart. Ajá. Y sucede que todo era una falsedad, pero inmediatamente, o sea, logró el objetivo. Sí. Luego que la joven se da cuenta que todo era mentira y que era un pobre diablo realmente, que no era el multimillonario. Pero hay diversas modalidades, como la que usted decía fuera de cámara. A veces te presentan una casa en alquiler, y ahí el truco viene cuando usted tiene que depositar antes. Sí, sí. Pero, ¿cómo se puede combatir, cómo la gente puede determinar y no puede ser víctima de este tipo de engaños, de estafas que se dan por internet? ¿Qué usted recomienda? Lo primero es decirle a las víctimas que no es, o sea, vamos a ver, ellos partiendo de la idea de que a todo el mundo le da vergüenza de que eso le haya pasado, la gente no lo reporta. No solamente pasa con los individuos, pasa con las compañías. Sabrá Dios cuántas veces compañías famosas no dijeron que fueron penetrados sus sistemas por no tener la vergüenza de decirle a sus clientes, miren, su tarjeta de crédito me la robaron. Le pasó a Sony, le pasó a Target, le ha pasado a muchas empresas grandísimas que tienen dinero invertido en este tipo de seguridad. Con las víctimas, lo primero que es lograr un sistema donde ellos puedan reportar estos crímenes sin que tengan que dar quizás, obviamente tienen que decir quiénes son, pero no que lo tengan, hacérselo fácil, ponerles la facilidad del reporte, comenzando por ahí. Segundo, educar a la población, diciéndoles, cuando usted vea, y en inglés se dice, too good to be true, tan bueno que parece imposible, alértese. Porque cuando las cosas así bien, como le decía, un apartamento que parece lo más lujoso y un precio que es casi increíble, no parta de la idea de que eso es cierto. De que uno es tan dichoso. No parta de esa idea. Y realmente, cuando a usted le pidan un depósito de dinero, así, sin usted ver la persona, sin usted conocerla, simplemente un depósito sin una prueba, no lo crea. Son ciertas cosas. También es bueno tener claro que uno puede recibir un correo de un amigo y ciertamente uno conoce a esa persona, pero uno no sabe si ese amigo le dio clic a un enlace y está infectado y ahora se convirtió en un subnet que viene siendo un zombie. Su máquina no responde a él, sino responde a un crimen organizado que realmente se cree que está en Rusia, pero no está en Rusia, está en la India, por ejemplo. Entonces, estar en constante comunicación. Realmente cuando eso pasa en Facebook, decía muchísimo, no, pero es que esta persona no me habla de esa forma. Hay que tener como un cierto sentido común. Y no voy a decir que eso es la clave, porque es verdad que no puede pasar. Pero tenemos que tener un cierto sentido común. Y es difícil decir eso, porque estas personas que usted no conoce tienen una relación a distancia. Usted la está conociendo a través de esa distancia. Por eso siempre es bueno que decirle, vamos a vernos. Vamos a ver si tú existes. Y puede pasar no solamente a nivel digital, eso puede pasar con cualquier persona. O sea que en esos tipos de crímenes, lo que se está haciendo es tratando de educar a los niños también, que son víctimas de crímenes de odio, de bullying. Claro. La cibercriminalidad tiene todo tipo de connotación. Y crímenes sexuales también. También, claro, divulgaciones, bueno, la pornografía infantil. Esto tiene una connotación que es que podríamos hablar de todos los tipos de crímenes. Yo recuerdo que en el primer segmento usted decía, que la ciberbatalla está perdida. Sí, está perdida. Entonces eso es como cuando uno sale a la calle en un carnaval, puede ser que sea víctima de un carterista o no. Sí.
Entonces, hay que acostumbrarse en ese tráfico por ese mundo de que hay mucha posibilidad de ser violentado, digamos. ¿Qué pudiéramos hacer? Que otro consejo, tener en cuenta que uno no puede divulgar por las redes sociales toda la información. Uno no puede poner sus passwords, su username, su nombre de usuario, su contraseña. Hay que tomar ciertas precauciones, que yo recomiendo, sus contraseñas siempre largas. Mientras más largas, más difíciles de desencriptar. Cuando ellos tienen esos programas no les voy a decir que es imposible, ellos lo logran, pero le toma más tiempo porque lo hacen por letra. Profesor, y esta gente que, por ejemplo, publican en Facebook, en Twitter, donde quiera que están. Publican todas sus informaciones. Y publican toda esa información. Estoy ahora en la habitación, ahora estoy en el baño, Usted no sabe ahora voy a tal sitio. Sí. Hay una cosa muy graciosa, y la BBC lo sacó hace como 2 años. Era una página de internet que existía. Lo voy a decir en inglés, lo voy a traducir. robme.com. robme.com. O sea, róbame.com. Y la gente, usted puede creer que de verdad ponía su dirección, porque decía, no estoy en casa. Literalmente, es casi imposible de creer, pero búsquenlo. La gente decía, no estoy en mi casa, y lo reportaba, como salí a tal sitio. Y esa página recogía esas informaciones que uno ponía quizá en las redes sociales y podía ser un mapeo de las personas que no estaban en su casa. O sea. Y ahí el ladrón tenía la posibilidad de, bueno, esta casa está sola. Todo. Y obviamente las personas siempre usan datos de fechas de cumpleaños, su fecha de nacimiento, cómo fue mi primera mascota, quién fue mi primera profesora, y ahí yo culpo un poco a las empresas. Siempre te ponen las mismas recomendaciones de preguntas. Y realmente todo eso uno lo pone en las redes sociales. Pero yo tenía un amigo que sin conocer a otro, dijo, yo en 10 minutos voy a averiguar cómo se llama tu gato. Y lo hizo. Y no por él, porque él tenía su seguridad en Facebook, por la novia. La localizó. Entró a través del perfil de la novia. Y ella mencionó el gato. Y averiguó el nombre del gato. Por ejemplo, ya yo tengo el nombre de tu mascota. Si yo le doy a que a mí se me olvidó el password y me sé tu cumpleaños porque te conozco remotamente o porque lo dice tu fecha en cualquier red social, ya yo tengo 2 pasos ganados. Realmente. 2 preguntas secretas. 2 preguntas secretas. Sí. Y eso es peligrosísimo cuando nosotros estamos entrando en páginas como todo el mundo ahora quiere el banking online. Y a mí me encanta. Yo lo uso. Realmente eso me facilita mucho la vida de las transacciones y etcétera. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Si uno está usando esas plataformas, ¿qué yo digo? Tenga su software al día de antivirus. Bájese todas ¿cómo se dice esto? Los updates que ponen en los programas, esas correcciones que hacen, que usted tiene que bajarlas. Hágalo, porque cuando ellos hacen eso es porque ellos mismos descubrieron que tenían fallos y hacen una corrección y te la dan gratuita. Muchas veces uno se le olvida y dice, ay no quiero, ahora mismo no quiero que se me instale ese programa, estoy rápido y necesito, pero hay que hacerlo, hay que tomarlo en cuenta, porque esas precauciones tenemos que tenerlas. Y no solamente lo digo por las redes sociales, eso del online banking es una red que existe, y no sé si ya con esto me estoy robando muchos minutos, pero quiero decirlo porque esos crímenes no te roban miles de pesos. Esos crímenes te roban quizás 5 o 10, pero lo hacen a escala de miles de personas. Y cuando usted suma esos 5 pesos, que quizás usted no se percata de que le han quitado 5 pesos, y lo suma, es mucho dinero. Y el problema es que a nivel, en Inglaterra, por ejemplo, se discutía de que a la policía le salía más caro investigar ese crimen de 5 pesos que dejarlo pasar. Entonces, el simple hecho de usted ir a quejarse al banco, y siempre se habla de quién es el culpable, el seguro, la tarjeta o el usuario. Y ahí se debate en la responsabilidad. Y en Inglaterra se critica mucho eso, de que la responsabilidad lo tienen los usuarios. Y mientras tanto, el delincuente se hace millonario. Claro. Bien, profesora, la verdad que ha sido un placer nueva vez tenerla aquí con nosotros. Y yo sé que seguirán surgiendo oportunidades. Y en su momento le avisaremos nueva vez. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí siempre un placer. Muchas gracias.